Gracias a Dios que estamos aquí y que nos permite, ¿verdad?, servirles. ¿Cómo están? Bien. Dije a la hermana Edel, ¿estamos con energía o venimos a cargarnos de energía? Con energía, ¿verdad? Efectivamente, hermanos, el culto que nosotros le entregamos a Dios, dice la Biblia, que debe de ser racional, es decir, lógicos, que debemos de entenderlo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice que el culto que debemos de presentarnos como sacrificio vivo y un culto racional, es decir, lógico, y entendemos por lógica algo que se entiende, no algo que comprendemos, es decir, cuando venimos aquí, sí, nuestra vida, ¿verdad? Pero específicamente cuando venimos aquí a rendirle culto a nuestro Dios, tenemos que hacerlo con el entendimiento, ¿verdad? Con toda nuestra mente, y efectivamente, ¿verdad? Venimos aquí no para cargar nuestras energías, porque se supone que a lo largo de la semana, con nuestra devoción a Dios, nuestra lectura, nuestra oración, no sé si está muy alto o no, ¿sí está bien el volumen? Nuestra devoción es de esa manera diariamente nosotros cargamos energía, y debemos de venir aquí gozosos, ¿verdad? Alegres, contentos. Ahorita que yo venía y dice, ya es tarde, tengo que conectar, y Santi me agarraba aquí atrás. Tranquila, mamita, porque sabe que me pongo fúrica cuando me estreso. Tranquila, mami, tranquila, me decía, ¿no? Le digo, ya, hija, estoy tranquila. Porque venía estresada, pero debemos de venir aquí con toda una buena actitud, ¿verdad?, para adorar a Dios. ¿Les parece si oramos, hermanos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios, que Él abra nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender el mensaje que el día de hoy Él trae para nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Padre, nos has traído con bien. Señor, gracias porque en tu misericordia, Señor, Tú nos has llamado, nos has rescatado, Señor, nos has librado del dominio de Satanás, Señor, nos has traído a tu reino, Señor. Gracias por acercarte a nosotros, gracias por encontrarnos, Señor, gracias por sacarnos de donde nos encontrábamos, Padre, y el día de hoy estamos aquí reunidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, Señor, con un mismo propósito, que es adorarte, glorificarte, Señor, y entregarte ofrenda a ti, Señor. Permite que esta palabra que hemos de aprender, de enseñar en este día, Señor, pueda llegar no solamente a nuestra mente, Señor, sino también pueda bajar a nuestro corazón, Señor, y que a la vez, Padre, podamos llevarlo a la práctica. Que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor, en Cristo Jesús oramos, amén. Pues vamos a, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando, ahí lo vemos en la pantalla, Efesios. Voy a pedir que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y fíjense que pues toda la Biblia, ¿verdad?, es de inspiración para nosotros, ¿verdad? Debe de ser, ¿verdad? Pero para mí las cartas de Pablo son especiales por su forma de enseñar, por su forma de escribirle, ¿verdad?, a sus destinatarios, que a la vez pues somos nosotros también. Y en la carta de los Efesios, en la que vamos a meditar en este día, podemos ver que, por ejemplo, en el capítulo 4 específicamente, toda la carta de los Efesios habla de la unidad. Toda la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, donde termina, está hablando de la unidad. Habla de la unidad de la iglesia, habla de la unidad en el espíritu, habla de la unidad del cuerpo, o sea, de nosotros, de unos a otros, y habla de la unidad que debemos de tener con Dios, con nuestro Padre, ¿no? Entonces, si nosotros lo leemos como una sola carta. Nosotros recordemos, hermanos, que la Biblia en la antigüedad pues no era así, ¿verdad? No era con capítulos ni versículos. O sea, la carta que Pablo escribió, por ejemplo, a los Efesios,
no dijo capítulo 1, les voy a decir, no, era un rollo completo, ¿no? O a lo mejor más porque lo que ocupaban, pues como nosotros ocupamos hojas, pues ellos ocupaban rollos de pergamino. Y después de Cristo, de los apóstoles y que se vinieron los reformadores, pues empezaron a surgir las divisiones, ¿no? De capítulos a versículos y todo eso. Pero cuando Pablo escribe, cuando nosotros leamos las cartas, cuando leamos la Biblia en sí, leámoslo como una sola unidad, ¿verdad? No pensemos en capítulos unos para que le podamos entender un poquito más. Entonces, si ustedes leen la carta a los Efesios desde el 1 hasta el 6, vamos a encontrar lo que yo les digo, que habla sobre la unidad. Vamos a poder comprender que habla de la unidad, como les decía, de la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, la unidad que tenemos con el Espíritu Santo y todo eso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar capítulo 4, versículos 17 al 32, y en este pasaje Pablo nos enfatiza la importancia de tener una conducta correcta que tenga que ver con la moral genuina de todos los creyentes, de todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos aprendido de Él. En este pasaje del 17 al 32 del capítulo 4 vamos a aprender sobre cómo tener una conducta correcta. Yo le puse pues siendo transformados, ¿no? Cómo nuestra mente, nuestra vida completa debe de ser transformada ahora que nosotros conocemos de Cristo. Y vamos a ver la siguiente imagen. Hasta ahí, Martita. Vamos a ver unas prendas, ropa, ¿no? Vamos a ver unas prendas, vamos a ver para qué ocasión usarías las siguientes prendas. Vamos a ver la primera imagen. ¿Para qué ocasión usarían esta ropa? Para hacer deporte, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Ustedes después, yo sé que a lo mejor muchos sí, ¿verdad? Pero ustedes después de hacer ejercicio, más en este clima que tenemos aquí en Poza Rica, van y corren al parque o van al gimnasio y terminamos todos, o los que van, ¿no? Los que hacen deporte terminan todos sudados. ¿Se irían a dormir a su cama? ¿Por qué? Bueno, si están cansados a lo mejor, ¿verdad? Que ya no hicieron tanto, que dice, ya no puedo, me acuesto, ¿no? Pero regularmente, ¿qué decimos? Me voy a ir a bañar, ¿verdad? Me voy a ir a cambiar la ropa. Muy bien, con la siguiente. ¿Qué vemos ahí? Un traje, ¿verdad? Un traje sastre, un traje elegante, ¿verdad? ¿Para ir a dónde? ¿Para qué usarían este traje los hombres o las mujeres? Pensemos en un vestido largo, brilloso, ¿no? De seda, con unas zapatillas. ¿Para qué usarían ese traje o esa ropa elegante? Para una fiesta. ¿Para qué más? Una boda. Una cena, ¿verdad? Un aniversario, algo especial, una graduación. ¿Usarían esa ropa para ir al mercado? ¿No? ¿Sí? Bueno, Evo, ¿verdad? Es lo que ves en la juventud ahora, usaría lo que fuera, ¿verdad? Pero y sí le creemos que sí lo usaría para ir al mercado, ¿no? Ir al tianguis, imagínense. Yo no sé, en la 1 abro paréntesis que los domingos es el mercado. A mí me sorprende de que muchas señoras, no sé, a lo mejor que vienen de rancherías, no sé si es su momento de brillar cuando pero van entaconadas y van cargando sus bolsas y con unos taconzotes y vestidos pegados y bien elegantes. Allá sí se usa, pero regularmente no, ¿verdad? O sea, decimos, bueno, guardamos esas ropas, esos trapitos nuevos para ocasiones especiales, ¿no? Decimos, cuando tengo una fiesta me voy a poner esto y ya está, ideamos el look, ¿verdad? ¿Para qué usarían? ¿Para pedir limosna? ¿Para qué usarían esa ropa, ese atuendo?
para pintar, ¿para qué más? Así, ¿no? Con el pecho descubierto, los hombres que salgan sus pectorales. ¿Para qué? Para vagar. Bueno, pensemos un poquito, cambiemos un poquito ese atuendo y pensemos en que, pues que es una ropa cómoda, ¿verdad? Pensemos en eso, que es una ropa cómoda. ¿La usaríamos para estar en casa? Pensemos que está limpia, ¿ok? Pensemos que está limpia, que está rotita a lo mejor, que tiene sus hoyitos, pero que es cómodo. Para dormir, para estar en casa, para hacer el quehacer. Si le cae cloro, no pasa nada, total, una raya más al tigre, ¿no? A diferencia del otro atuendo. Pero de los tres atuendos, ¿cuál tiraríamos? ¿Cuál no nos costaría tirar? Desechar. El último, ¿verdad? No nos costaría desechar, no nos costaría tirarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está desgastado, está viejo, porque no sirve, porque no nos sirve, ¿verdad? Para salir, para hacer algún mandadito más allá de la esquina de la casa, ¿verdad? De la tienda, a lo mejor más allá. Y ahorita a estas alturas Santi ya me dice, me voy a peinar para ir a la tienda, ¿no? Ya no va así nada más como sea. Es verdad, hermanos, que cuando, hablando de la ropa que nos vestimos, que nosotros elegimos, ¿verdad? A veces hacemos un cambio de closet y decimos esto sí, esto no, esto lo puedo regalar, esto lo puedo vender, pero esto lo tengo que tirar. O lo tengo que desechar, ya no lo puedo regalar, ya no lo puedo vender y tampoco ya no me lo debo de poner porque ya está viejo, ya está sucio, ya está arrugado, ya está roto, manchado. Pero a veces bueno, a mí me pasa, no sé ustedes, que a veces decimos ay, pero para andar en la casa, para dormir, me siento a gusto, y a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Deshacernos incluso de lo que nos sirve, ¿verdad? Y decir, lo voy a guardar. Cualquier trabajito que haga en la casa me va a servir, ¿verdad? Pero sin embargo, debemos de tener en cuenta que debemos de desecharlo, ¿verdad? Y más o menos es lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. Más o menos es la figura que él utiliza del despojo, del deshacernos, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que son trapos viejos y que deben de ser desechos por su falta de utilidad o porque son mal vistos. Imagínense ir con esos a una fiesta, ¿no? O venir a la iglesia con esos harapos, venir a la iglesia o ir a una fiesta, pues dices, no, ¿verdad? No son bien vistos. Entonces, en primer lugar, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje para que nosotros seamos transformados es despojarnos de lo viejo. En este pasaje vamos a hacer un contraste de lo viejo y de lo nuevo. Y él nos dice que nos debemos de despojar de lo viejo. Y vamos a meditar qué es lo viejo. Ahí en los versículos 17 al 19 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Perdón. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Alguien me ayuda a leerlo fuerte en la Reina Valera, del 17 al 19? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es. Hermanos, si deseamos andar como verdaderos cristianos, primero debemos entender que el cambio comienza con el hermano de al lado, con el de atrás
El cambio comienza conmigo. Y para que nosotros podamos ser transformados, ese cambio, hermanos, el apóstol Pablo nos lleva en este pasaje, nos va a llevar a un cambio, a una transformación desde lo interior para poderlo reflejarlo en lo exterior, ¿sí? Entonces, él empieza diciendo, ya no vivan, primero empieza con una exhortación, dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, es una advertencia, es una exhortación, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo dice, ya no vivan como viven los que no conocen a Dios. Él empieza diciendo eso. ¿Por qué? Porque está dando por hecho que quienes están leyendo su carta conocen de Dios, han entregado su vida a Dios. Y yo quiero creer o quiero entender que los que estamos aquí hemos conocido de Dios y hemos entregado nuestra vida, ¿verdad?, a Dios. Entonces él empieza diciendo, ya no vivan como viven quienes, los que no conocen de Dios, o los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué entienden por confusión? ¿Qué entienden por la palabra confusión? ¿Cómo dice la Reina Valera, Juan? En el versículo 17, perdón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron con lascivia. No, el 17. Esto, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente, confundidos. Confundidos, hermanos, habla de un estado de la mente, ¿sí o no? Habla de un estado de la mente. Y la vanidad, que es como lo traduce en la Reina Valera, habla de algo breve, de la brevedad. Ustedes saben, ¿no? Lo vano es ser breve, es fugaz. Y en otro sentido, en la Biblia, en la Reina Valera, la vanidad habla de depravación. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, nos dice que ya no vivamos como aquellos que viven o que están confundidos. Y si nos damos cuenta, hermanos, todo lo que vamos a ver ahorita va a tener la clave principalmente en la mente. La clave va a estar en la mente, porque fíjense, del 17 al 19, 3 veces va a hacer referencia a la mente. Por ejemplo, confundidos, que tiene que ver con la mente. Cuando estamos confundidos tiene que ver que nuestra mente no sabe qué pensar, ¿verdad? Cuando la confusión tiene que ver con cuando no sabemos qué pensar, no sabemos qué creer, si creemos esto, si creemos... Eso es la confusión, ¿verdad? Dice, tienen la mente como oscurecida o entenebrecida, o sea, está totalmente vacía u oscura, ¿no? Es lo que quiere decir. Endurecieron el corazón hacia él, han perdido la vergüenza, viven los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces, en esos primeros versículos entendemos o vemos, hermanos, que debemos de cambiar nuestra mente, ya no vivir como los que no conocen a Dios, porque yo quiero preguntarles a ustedes sinceramente, ¿han sentido duda, hermanos? ¿Se han confundido o están confundidos por lo que han creído? ¿Alguna vez se han preguntado, ¿realmente Dios es Dios? ¿Realmente Dios creó los cielos y la tierra? ¿Realmente Dios se convirtió en hombre y bajó a la humanidad? Ahora que son creyentes, ¿se sienten confundidos por lo que han creído? ¿Han sentido esas dudas? ¿Sí? ¿Han tenido esas dudas de si Dios es Dios, si Cristo realmente murió y resucitó de entre los muertos? Porque el apóstol Pablo dice, ahora que conocen de Dios, ya no pueden vivir como aquellos que están confundidos. Ahora que conocen de Dios, ya no pueden vivir como aquellos que tienen sus mentes vacías. Cuando el apóstol Pablo dice, tienen la mente llena de oscuridad, está hablando de un vacío en sus vidas, una falta de propósito. Porque saben que, hermanos, cuando venimos a Cristo, Él nos llena de un propósito, nos da un sentido a nuestra vida, para poder seguirla, ¿verdad? Para poder llevarla a cabo. Pero cuando estamos sin Cristo, estamos faltos de propósito. Por eso la gente, hermanos, que no tiene a Cristo, por eso la gente que no conoce de Dios o no ha encontrado, o Dios no lo ha encontrado, ¿verdad? No ha venido a Él,
vive haciendo y deshaciendo cosas. ¿Por qué? Porque no encuentra una llenura en su corazón. Cuando yo vine a Cristo, antes de venir a Cristo, hermanos, yo era más jovencita. Estaba en mi adolescencia, en mis 10 y algo de años. Y yo estaba, hermanos, en una vida llena de vicios. Yo tomaba bastante, yo me considero, aunque nunca llegué a un centro de rehabilitación ni mucho menos, pero yo considero, ahora que reflexiono, yo considero que era alcohólica. Yo no podía estar un fin de semana sin estar en un antro con los amigos, yo no podía, era desesperante para mí. Y yo recuerdo, hermanos, que yo decía, es que si no salgo, es como si no hubiera tenido un fin de semana divertido, ¿no? Entonces salía un fin de semana, pero yo me acuerdo que regresaba los dos, porque era de todo el fin de semana. Mi fin de semana empezaba los jueves, viernes, sábado, y el domingo lo ocupaba para descansar, entre comillas. Y el domingo en la tarde, porque trabajaba de noche, y el domingo en la tarde que tenía que irme a trabajar, yo me acuerdo que amanecía o despertaba toda cansada, sin ganas de ir a trabajar. Pero ¿saben qué es lo que me motivaba? Saber que el jueves iba a cobrar y poderme ir de fiesta. Y esa era mi rutina. Hasta que Dios me confrontó y dijo, que de verdad así fue mi encuentro personal con Dios. En una noche sola, que no salí, que no tenía dinero porque perdí mi trabajo y evidentemente perdí las amistades que tenía alrededor, no tenía con qué salir, yo estaba desesperada porque quería salir. Me encontré con esa realidad. ¿Qué estoy haciendo? A mis 19 años dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? No había nada, no estaba estudiando, no tenía ningún ahorro, vivía en la casa de mi mamá, ella me mantenía en mi tiempo que no trabajé, yo empecé a trabajar desde los 13 años. Entonces, hay un vacío para aquellos que no conocemos o no le entregamos a nuestra, aunque pensemos que tengamos trabajo, que tenemos dinero, hay un vacío, no hay sentido. Por eso dice aquellos que tienen la mente entenebrecida. Eso en el original, hermanos, el apóstol Pablo en la Biblia, en el griego original, está hablando de una vida o de una mente vacía. Una mente vacía, una mente que no tiene nada que pueda edificar, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dice, para que nosotros podamos llegar a una verdadera transformación, necesitamos despojarnos de lo viejo, necesitamos desechar aquello que no nos trae nada bueno. Y eso va a empezar en nuestra mente. ¿Se acuerdan cuando cuando la serpiente o Satanás tentó a Eva para pecar? Dice la Biblia que Eva vio y pensó que era bueno, que tal vez que era sabor, que lo podía quedar rico, pero dice la Biblia que lo vio y pensó. Y Jesús también nos dijo, las malas acciones empiezan con los malos pensamientos. De la mente y del corazón, dice, salen todas las malas acciones. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no pueden seguir como eran antes, como aquellos que tienen la mente confundida. El apóstol Pablo nos quiere decir claramente que el pecado comienza adentro, en la mente, en los pensamientos y las actitudes. Entonces necesitamos, bueno, ahí les puse, ¿no?, que la clave está en cambiar nuestra mente. La confusión empieza por la mente en la oscuridad habla de una ceguera, de un vacío, ¿verdad? De una ceguera y un vacío. Necesitamos despojarnos de todo eso, necesitamos ya no vivir, hermanos, como vivíamos antes. Necesitamos como aclarar nuestra mente, despojarla de todo aquello que no produce nada bueno y llenarla con lo que Dios nos enseña diariamente en su palabra. Cuando ayer Isaías ponía un ejemplo en el estudio que daba en la iglesia y decía, cuando estamos hambriados, que no hemos desayunado, almorzado y son las 3, 4 de la tarde y evidentemente pues no tenemos comida hecha o a la mano, ¿qué comemos? Lo que caiga, ¿verdad? ¿Y a qué nos sabe?
a gloria, ¿verdad? Así sean unas papitas, así sea algo que incluso no nos guste, pero si ya nos están rugiendo las tripas, lo que caiga lo consumimos y nos sabe a gloria, ¿sí o no? Pero ¿nos nutre? No nos nutre. Al ratito o nos sentimos mal, ya sentimos la gastritis, el ardor o sentimos el dolor o la diarrea, ya nos dio por comer cualquier cosa, pero no nos nutre. Hermanos, a veces así estamos delante de Dios, desnutridos, comiendo nada más, alimentándonos nada más de lo que picamos por aquí y por allá. Ya vi un texto bíblico, ya con eso, ya me mandó un texto bíblico para leer, ya con eso, ya escuché la predicación, ya con eso, de aquí hasta el próximo domingo. Y por eso llegamos el domingo así, hermanos, arrastrándonos, arrastrando la cobija, ¿verdad? Necesitamos llenar nuestra mente con lo que nos enseña diariamente la palabra. ¿Estén un día sin comer? ¿Han hecho ayuno? ¿Alguna vez han ayunado? ¿Estén un día, 2 días sin comer? No, dice él, ¿verdad? No. Entonces, porque a veces pasamos días sin meditar en la palabra. Eso nos alimenta y eso renueva, hermanos, nuestra mente. Eso nos vacía, es como una cubeta, ¿verdad? Que le llevamos de agua está sucia, tenemos un cuarto de agua sucia de la cubeta, y si le llenamos agua limpia, se desborda, ¿verdad? Y llega a estar limpia hasta que se saque todo lo sucio. Así también nosotros. Puede ser difícil porque aunque no nos demos cuenta, tal vez estemos en una zona de confort. Puede ser difícil, hermanos, porque tal vez aún nuestra mente esté cerrada y nuestro corazón endurecido. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice, ya no vivan así, porque ya no pertenecemos a este mundo. Ahora pertenecemos a Dios. El apóstol Pablo aquí en la misma carta, en Efesios 2, en la carta de Efesios, en el capítulo 2, dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora Él nos ha dado una identidad. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, por medio de la gracia. Él nos ha dado una identidad, Él nos ha dado una nueva ciudadanía. Ya no pertenecemos, o sea, tú y yo que hemos creído y entregado nuestra vida a Cristo, ya no pertenecemos. Por eso más adelante en el capítulo 5, el apóstol Pablo va a empezar diciendo, por lo tanto, en el capítulo 5, versículo 1, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ya no pertenecemos a este mundo. Amén. Yo les invito en este primeros versículos, hermano, que tomemos la determinación de despojarnos de todo lo viejo, para que así podamos, en el punto número 2, revestirnos de lo nuevo. Cuando estamos vestidos se nota, y cuando estamos desvestidos también. Imagínense que por ahí vean, hoy en día lo podemos ver a lo mejor hasta normal, ¿verdad? Por cómo están las modas hoy en día, pero regularmente si vemos a una persona que va caminando y trae una playera pero no trae short, ni pantalón, ni falda, se nota, ¿verdad? Y pesca y atrae nuestra vista, nuestra atención. Cuando estamos vestidos se nota, y cuando estamos desvestidos también. Por eso el apóstol Pablo no nada más dice despójense y ya, no dice quítense y ya, la vieja naturaleza, sino dice revístanse de lo nuevo que Dios les da. ¿Me ayudan a leer, por favor, versículos 20 al 24? ¿Alguien, por favor? Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Hasta el 24. En cambio, dejen que
el 22, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad del engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. amén. Fíjense, hermanos, dice, despójense, vuelve a decir, ¿verdad? En los primeros versículos. No sé si le puedas bajar tantito porque está haciendo como interferencia. Bueno, ahorita si lo encuentras, tiene que ser, Martita, tiene que ser donde está conectado, en esa línea hacia abajo. Si no, así déjalo, no, voy a tratar de hablar más bajito. Entonces el apóstol Pablo dice, despójense, quítense, ahí se ve, ¿no?, el monito donde ya se quitó su vieja naturaleza, dice, pero vístanse, ¿verdad? Desháganse de su corrompida y vieja naturaleza pecaminosa, pero a la vez dice, vístanse de la nueva naturaleza que Dios les da. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, ¿se fijan? La clave, ¿dónde está? En la mente. Dice, los pensamientos y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen y semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, nosotros fuimos creados y rescatados por Cristo por medio de su sacrificio para ser justos y santos. Cuando el apóstol Pablo dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, está hablando, hermanos, de un desarrollo de la comunión. Cuando dice aprendimos de Cristo, aprendimos a Cristo, fíjense la diferencia de que es aprender sobre Cristo que aprender de Cristo. ¿Pueden notar esa diferencia? Cuando decimos aprendimos sobre Cristo, está hablando de que alguien nos habla sobre algo, y cualquiera puede aprender sobre Cristo. Cualquiera puede saber lo que Jesús hizo o lo que Dios es, pero aprender directamente de Él solamente sucede a aquellos que tenemos al Espíritu, porque Él nos habla, porque Cristo está vivo. Y el apóstol Pablo está diciendo eso, dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Tú y yo, hermanos, ahora tenemos una relación, o debemos de desarrollar una relación con Cristo, ¿verdad? Y Pablo nos sugiere 3 cosas para revestirnos de lo nuevo. Dice el versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Abandonar la vieja forma de vivir, como decíamos al principio, es despojarnos. Lo que antes éramos, ahora debemos dejar de ser. ¿Qué debemos de abandonar? Y es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué debemos de abandonar? En mi caso, cuando yo vine a Cristo, cuando Cristo me rescató, ¿no?, de la oscuridad en la que yo me encontraba, yo tuve que despojarme, pues, de mis vicios, de mis malos hábitos, ¿verdad?, que tenía en ese entonces, de mis malas palabras. Eso fue lo que yo me tuve que despojar. ¿De qué te tuviste que despojar tú, o de qué te tienes que despojar todavía hoy en día? Cada quien es un testimonio vivo de lo que tuvimos que despojarnos cuando venimos a Cristo. Pero la realidad es que muchos seguimos cargando con cosas, hermanos. Muchos seguimos, ustedes no saben la cantidad de hermanos que hemos conocido, que vienen a nosotros, tal vez de años, ¿verdad?, en el Evangelio, porque los años en el Evangelio no te dan madurez, ¿sí? Los años en el Evangelio no te dan madurez. Puedes tener 30, 40 años y ser un inmaduro espiritualmente hablando, y tener 2, 3 años y tener toda una vida madura, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, pero hermanos de años en el Evangelio, hermanos que llegan con nosotros diciéndonos que aún no pueden perdonar, que aún están resentidos con sus pasados, ¿no? O sea, con cosas que pasaron en tiempo atrás.
personas que todavía tienen malos pensamientos. Y eso es una realidad. Yo misma tengo malos pensamientos. Yo misma, nosotros mismos caemos en esa estrategia del enemigo, ¿no? Efesios 6, más adelante, el apóstol Pablo habla de las estrategias de Satanás. Fíjense lo que dice el 6 al 10, dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y Satanás es un estratega. Imagínense, se transformó, se vistió de una serpiente para poder llegar a Adán y a Eva. Y no les dijo, cómetelo, mira. No, le dijo, mira, ¿a poco Dios les dijo que no coman de ningún fruto? No, sí podemos comer de todos menos de ese. Bueno, es que Dios sabe que si se lo comen van a ser igualitos a Él. No, o sea, se fijan, Satanás tiene estrategia para llegar a nosotros. Y su estrategia más antigua, pero que sigue funcionando hoy en día, es atacar nuestra mente. Ay, ¿a poco eres cristiano? Mira, y eso que vas a la iglesia y sigues siendo así. Y eso que tienes 10 años yendo a la iglesia y sirviendo, y mira. Y uno se desanima, y uno dice, bueno, no soy capaz de cambiar. Y empieza Satanás, hermanos, a trabajar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque él es estratega. Por eso el apóstol Pablo dice, despójense. Más adelante vamos a ver que el despojarnos es algo inmediato. El despojarse es algo inmediato. Una vez que tú vienes a Cristo, te despojas. ¿Sí? Es algo inmediato en el sentido de que sí es un proceso, pero es algo que va a suceder tarde que temprano. Por ejemplo, yo a estas alturas no puedo decir, ay, hermanos, todavía se me antoja una bien helada. Bueno, en mi caso no, a lo mejor en algunos de ustedes sí, pero en mi caso no. Ay, se me antoja un cigarrito para de repente, no. ¿Por qué? Porque me he despojado de eso, en mi caso, pero hay otras cosas que nos siguen atormentando, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí aún no entendemos que lo que es abandonar la vieja forma de vivir. Muchos no le hemos dado, hermanos, las riendas de nuestra vida al Señor y al Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros, y seguimos poniéndonos prendas nuevas encima de lo viejo. Seguimos poniéndonos prendas viejas o nuevas encima. Imagínense esa blusa o esa playera rotita, toda llena de hoyitos, manchada, y yo me la pongo con, no sé, una falda larga. Vuelvo a repetir, hoy la moda está, ¿verdad?, para todos lados, pero en una mente con sentido común, ¿lo haríamos? ¿Cómo se vería? Evidentemente, hermanos, lo viejo va a opacar lo nuevo. Siempre lo viejo, y Jesús lo dijo, no vamos a echar vino en odres viejos. ¿Por qué? Vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se va a reventar. Ni vamos a remendar sobre lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo opaca. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces hoy en día, en la actualidad, seguimos con nuestro ropaje nuevo que tenemos, porque nos hemos revestido, seguimos poniéndonos prendas viejas de odio, de resentimiento, de rencores, de falta de perdón, de malos pensamientos, de chismes, de murmuración. Y así, y poco a poco va opacando lo que de una vez nos despojamos. No hemos entendido muchas veces, o muchos de nosotros tal vez no hemos entendido, que no podemos usar prendas. No es lógico, ¿verdad?, hacerlo. Lo viejo opaca lo nuevo porque seguimos viviendo de la misma manera que antes de conocer a Cristo. Lo poco o lo mucho que hagamos en pos de la obra del reino, si nosotros seguimos con nuestra vieja naturaleza, cuando habla de naturaleza, en el versículo 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Está hablando, en la traducción está hablando de una conducta, para que lo entendamos mejor. Desháganse de su conducta antigua que tenían, que estaba corrompida.
Dice para que puedan ser revestidos o para que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sí? Debemos de reflexionar sobre nuestra vida, hermanos, si aún tenemos endurecido nuestro corazón. El versículo 22 dice: dejen que el Espíritu renueve sus pensamientos, otra vez sus mentes y actitudes. Esto representa más que un sencillo cambio de parecer, representa un cambio profundo de corazón. Es una completa renovación intelectual que tiene que ver con la mente, pero también con el espíritu. No solo un cambio en nuestra mente, sino un cambio en el contenido de nuestros pensamientos. Yo no sé cómo eran ustedes antes, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes eran antes. Pero, por ejemplo, hermanos, no podemos tener unos pensamientos de venganza. Ah, me la hizo, pues ahora se la voy a hacer, para que vea. No podemos tener esos pensamientos de venganza. No lo puedo perdonar porque realmente me ofendió. Y no puedo perdonar eso que me hizo. A veces Isaías, cuando me hace enojar, me dice: perdóname, o me pide disculpas, ¿verdad? Y yo digo: bueno, sí te perdono. Y yo siempre le digo así, porque es mi deber perdonar. Siempre le digo así, ¿no? Porque es mi deber perdonar. Y hay veces que me dura, hermanos, el enojo. Yo soy muy iracunda, ahí donde me ven, carismática y todo, soy muy iracunda. Por eso mi hijo me decía: tranquilízate, mamá, tranquilízate. Pero el Señor trabaja con eso, ¿no? A lo que voy, hermanos, es que seguimos batallando. La vida cristiana es una carrera, es una batalla constante, diaria. Y tenemos diariamente que despojarnos, tomar la decisión de despojarnos de eso. La otra vez Santi me dice, tuvimos un día medio turbio, él y yo, y me dice en la noche: ma, es que este día no lo consagramos al Señor. Y en la noche oró, ¿no? Y Señor, te pedimos que el día de mañana, que podamos estar bien, con risas, bueno, su oración. Y al día siguiente le digo: Santi, vamos a orar la mañana siguiente. No, ya lo consagramos ayer. No, hijo, le digo, eso fue ayer, vamos a consagrarlo el día de hoy. Porque así es la vida, hermanos. Así es diariamente tenemos que despojarnos. Nos dimos cuenta que hoy tuve un mal pensamiento, despojarlo, deshacernos y revestirnos de la palabra, revestirnos de la nueva naturaleza. El mismo apóstol Pablo en Romanos 12 lo dice: no se amolden, dice, al mundo actual, a sus modas, sino dejen que el Señor, a ver, lo voy a leer porque luego les ando inventando y mejor lo leo. Dice el versículo 2: no imiten las conductas, capítulo 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Dónde está la clave, hermanos? En la mente. Cuando dejamos que Dios vaya transformando nuestra mente, va a haber cambios profundos y duraderos, ¿verdad?, en nuestra vida. Seguimos, no sé qué viene. ¿Le leemos todos juntos? Para despertar tantito, dice. Dice: mientras que la renovación de la mente es comprendida como un acto continuo, o sea, diariamente, constantemente, Dios va renovando nuestra mente a medida que nosotros se lo permitamos, ¿sí? Eso es importante que lo entendamos. No es que Dios con una varita, te cambié, ya eres perdonador, ya eres menos amargado, ya eres más contento, más feliz, ya eres menos contestón, ya eres más, o sea, no. Es algo que tiene que ser constante, ¿verdad? Trabajar en ello, ser conscientes que eso está mal en nosotros. Que eso, cuando somos como el alcohólico, ¿no? Hasta que él no dice, soy alcohólico, es un paso a la recuperación, ¿no? A la restauración de su vida, ¿no? Pero si el alcohólico lo metes a fuerza al centro de rehabilitación, va a salir peor.
Es igual con nosotros, con la persona, ¿no? Debemos de reconocer que algo está mal. Debemos de reconocer que nuestros pensamientos, nuestras actitudes son incorrectas, entonces va a llegar la transformación, y eso es un acto continuo. Dice, el despojarnos de lo viejo y vestirnos de lo nuevo es un acto definitivo. O sea, cuando tú dices, hasta aquí, así me pasó a mí, mi historia es así. Yo dije, hasta aquí. No puede ser que tenga esto, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Obviamente todo movido por Él, ¿verdad? Porque por uno solo no. Yo entiendo que todo fue movido por Él, que Él me movió, porque dice la Biblia que Él da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo entiendo que fue eso, pero yo tuve que tomar una decisión. Yo dije, ya no tomo más, y créanme, para mí es un milagro, ya no tomé más. A la siguiente semana, para mí. No estoy diciendo que así va a ser con todos, pero para mí así fue una decisión. Pero la mente continuamente tiene que estar cambiando, renovando, porque de repente digo, ay, si no fuera cristiana, ¿verdad? Pero debe de ser constante, ¿verdad? Cualquier cosa, hermanos, con la que estemos cargando del pasado, debemos dejarlo. Toma la decisión, dale el control de tu vida a Dios y deja que Él se haga cargo. Dios tiene el poder y el amor suficiente para ayudarnos y soltar cualquier cosa, porque dice que Él nos da de su santidad y de su justicia. Así dice, ¿no? En el versículo 24, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién me puede ayudar en la Reina Valera? Me gusta un poquito más en la Reina Valera cómo lo explica el versículo 24. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es, dice, creados según Dios en la justicia y en la verdad, pero lo complemento con esta versión que dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen de Dios. Y si la imagen de Dios es ser justo y santo, nosotros somos revestidos con esa justicia y esa santidad. Y Dios mismo dice a su pueblo en Levítico, dice, sed santos como yo soy santo, ¿verdad? Él nos reviste, Él nos da de esa justicia. Y número 3, para terminar, cuando nosotros nos despojamos, hermanos, nos despojamos de lo viejo, nos revestimos de lo nuevo, entonces damos evidencia de la nueva vida. Entonces es cuando damos evidencia. Yo quiero preguntarte a ti, a cada uno, ¿estamos dando evidencias de que somos hijos de Dios? En el título pequeño que viene en sus Biblias, en el versículo 17, antes de empezar, ¿cómo dice en el título? Vivir como hijos de luz. Vivir como hijos de luz. Así lo pusieron ese subtítulo. Vivir como hijos de luz. ¿Han escuchado ese dicho, hijo de tigre? ¿Cómo? Pintito de tal palo. ¿Quién me puede explicar esos dichos coloquiales? Mago, bueno, Eden. Si hablamos de la familia, ¿verdad? Que así como es el padre, Así como es el padre, ¿verdad? Hijo de tigre pintito, ay, igualito a su papá, igualito al tío. Y si es algo bueno, ay, nos sentimos, ¿verdad? Honrosos y como pavos reales, ay, es igualito a mí, mi hijo, todo el mundo me lo dice. Pero si no es algo honroso, decimos, no, hijo, tienes que mejorar, no puedes ser mejor, no puedes ser igual que él, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo usamos para esas dos connotaciones, tanto positivo como negativo. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, vivan como hijos de luz, es decir, sean luz, como su Padre es luz. Sean verdad, como su Padre es verdad. Cuando nosotros nos despojamos y nos revestimos con la nueva naturaleza, entonces damos evidencia de que somos hijos de la luz, o que somos, o de la nueva vida, o que somos hijos de Dios, o que somos cristianos, o como tú le quieras poner. Y en estos próximos versículos es un reemplazo de lo viejo a lo nuevo. Fíjense, a partir del 25. Así que dejen de decir,
mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, dice, digamos la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Quién en su sano juicio agarra su mano derecha y se corta la izquierda en su sano juicio? ¿Quién en su sano juicio se agarra el cabello a sí mismo y se lo jala? ¿O se pellizca? Nadie, ¿verdad? ¿O sí? Nadie. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo y porque no queremos que nos duela. Pues el apóstol Pablo dice, no se digan mentiras, díganse la verdad unos a otros porque se pertenecen, dice la Reina Valera, ¿verdad? Se pertenecen unos a otros. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que la carta de los Efesios habla de una unidad? Y nosotros cuando nos vestimos de la nueva naturaleza damos evidencia de la nueva vida, tanto en la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como fuera de la iglesia. Por eso yo al principio les decía que la transformación empieza por mí, desde adentro, para poder dar evidencia a lo exterior, ¿no? Hacia afuera. Entonces dice, el que mentía ya no mienta, digan siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, le seguimos ahí en la presentación, Martita. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La ira y el enojo lo vamos a sustituir, ¿por qué? Por misericordia, dice el versículo 31 y 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, ¿verdad? Damos evidencia, hermanos, empezamos a enojarnos menos miren, es que el enojo no es malo, ¿ok? No, tampoco es una justificación para mí que soy iracunda, pero el enojo no es malo. Si el apóstol en la Biblia menciona, si se enoja, ¿qué estás queriendo decir? Que es muy probable que te vas a enojar. Es muy probable que vas a experimentar el enojo por las razones que tú quieras. Pero dice, no dejes que el sol se ponga estando aún enojados o sobre su enojo. ¿Qué quiere decir? No dejes que avance. No dejes que eso sobrepase, ¿verdad? Tu día a día. ¿Por qué? Porque el diablo por ahí, miren, va a entrar. El diablo por ahí va a entrar y el enojo empieza acá. Me recuerda la historia de Caín y Abel. ¿Por qué estás cabizbajo? Le dicen, ¿no? Y dice que a Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Y qué hizo Caín en su enojo? Asesinó a su hermano. ¿Sabe? Hace mucho nosotros tenemos una experiencia muy triste en la familia. Un sobrino está preso por causa del enojo. Desgraciadamente, ¿verdad? Hace unos años él cometió un delito hacia la que era su pareja. Entonces, pues fue un evento muy triste, muy penoso y triste para él porque pues él está joven y obviamente, ¿verdad? Para la familia de la muchacha, sus hijas y todo. Y en ese tiempo nosotros pensábamos por qué lo hizo, o sea, se veían bien, pues, o sea, porque ella cometió infidelidad y pues detonó, ¿verdad?, muchas situaciones. Y yo veía un video, me acuerdo, donde decía un psicólogo, un escritor y psicólogo, Augusto Curi, dice que cuando nosotros nos enojamos, cuando experimentamos una situación de enojo, neurológicamente, dice, nuestro cerebro se desconecta por fracción de segundos. Imagínense, por fracción de segundos, y dice este psicólogo, y es ahí donde cometemos los actos más horrendos que uno pueda pensar, por fracción de segundos. Y platicando con mi sobrino, no yo, sino pues su mamá, es un sobrino adoptivo, le podemos decir, ¿no? Él decía, es que no me acuerdo.
Es que no me acuerdo por qué él no estaba ni bajo los efectos del alcohol, ni de la droga, ni de nada. Él está estudiando una ingeniería, incluso cosas que uno no se puede imaginar. Pero él dice, es que no me acuerdo. No me acuerdo ni por qué lo hice, ni cómo lo hice. Y él se entregó, ¿no? Él inmediatamente cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, él se entregó. Y hermanos, el enojo nos lleva, por eso el apóstol Pablo dice, si se enojan, no pequen, porque se desconecta. ¿Y a poco no les ha pasado a las mamás que estamos aquí? Nos hacen enojar y gritamos y nos exasperamos, y de repente cuando viene la calma decimos, ay, ¿por qué le grité a mi hijo? Ay, ¿por qué le dije esas palabras a mi esposo o a mi esposa? Debemos de cuidar, despojarnos. Por eso dicen, no pequen, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? Da lugar al diablo. Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y ustedes pueden decir, yo nunca he robado, de eso no me tengo que despojar porque yo he sido bien trabajador, bien trabajadora todo el tiempo. Pero termina este versículo diciendo, compartan generosamente, ¿verdad? Del hurto al trabajo, pero no solamente el trabajo, ¿no? Sino que el saber compartir generosamente. ¿Qué más debemos de reemplazar? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten estímulo para quienes la oigan. Híjole, hermano, qué reto tan grande es que quienes nos escuchen puedan escuchar cosas buenas, o sea, que aquello que hablamos. Dice que para quien dice el versículo, que resulten de estímulo para quienes la oigan. Las palabras corrompidas por las palabras de edificación. No, pero, oye, te tengo un chisme, déjame siento y me acomodo, ¿no? Para escucharte bien. Fíjense lo que tenemos que reemplazar, las evidencias que nosotros tenemos que dar. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Dice que todo lo que salga de nosotros debe de ser útil, o sea, de edificación, que edifique. Y luego dice en el 30, no entristezcan al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con la forma en que viven. Recuerden que Él nos identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El resentimiento por el perdón, ¿verdad? Por mencionar una de las cosas que aquí enlista el apóstol Pablo. Hermanos, la invitación y el desafío es el siguiente: despojarnos del ropaje viejo para perdonarnos, vestir con las ropas nuevas que Dios nos da y demos evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Entendamos esto, ¿verdad? Comprender lo que el apóstol Pablo en la palabra de Dios nos quiere decir es despojarnos, revestirnos, todo de adentro para poderlo dar evidencia al exterior. De esta manera podremos impactar a una sociedad, hermanos, que necesita de nuestra influencia y poder llegar a más personas las cuales se les está yendo la vida y una vida sin Dios. Yo les invito a que tomemos este desafío. Si hay cosas en las que tú estás batallando, que es normal en todo creyente, en toda persona, ¿verdad? Yo creo que sería anormal no estar en una batalla constante. O sea, eso no sería normal. Decir, ay, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, de victoria en victoria, eso no sería normal, ¿verdad? Porque dice el mismo apóstol dice que se cree firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, pero de esta manera, hermano, nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros somos quienes damos vista, nosotros somos de esas personas, esos voceros que representamos a Cristo.
y somos responsables, hermanos, de la reconciliación con otros. Somos embajadores, somos responsables, pero si nosotros no damos evidencia, si nosotros no representamos fielmente la presencia de Dios en nuestras vidas, la gente va a seguir huyendo. La gente va a seguir diciendo, ay, para ser como ella, me quedo como estoy. Para ser así como mi vecina, mejor así. Para llevármela de pleito en pleito con la familia, así como se la lleva la hermana que va a la iglesia, príncipe de paz, mejor así me quedo. ¿Sí o no hemos escuchado eso? Y es una tristeza que esos malos ejemplos los demos nosotros como cristianos. Despojémonos, revistámonos para poder dar evidencia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.